Bueno, este libro es una obra de teatro y también es un audiolibro. Este, tiene un montón de formatos y cuéntame cómo ha sido estos tantos formatos, digamos, ¿no? Porque es algo nuevo, digamos, ¿no? Sí, mira, originalmente me fue comisionada por Storytel Ujú, como una audioserie de 10 capítulos, ¿no? Aranzazú Núñez, que es la editora de Storytel de los contenidos originales, me dijo que quería que yo hiciera un true crime, ¿no? Una historia basada en un hecho real. Y me dijo que yo escogiera, ¿no? Que le propusiera algún tema. Y pensé en La Mataviejitas porque pues, es una historia que tiene muchísimos pliegues que podían ser utilizados a profundidad para una historia ujú. interesante. Y entonces yo también le comenté a Storytel que sí me interesaba hacer la audioserie, pero que también quería que fuera un libro, que fuera una novela, ¿no? Entonces Almadía, que es mi editorial, pues también se mostró interesado. Y entonces el origen del proyecto fue escribir, el reto fue escribir un texto que de origen funcionara tanto para una audioserie que pudiera oírse, pero que también pudiera leerse en un libro, ¿no? Entonces, justamente por eso pensé en esta estructura polifónica de varios personajes que contaran la historia en primera persona para poder meter este lenguaje coloquial de cada uno de los personajes, darles identidad también mucho a través del lenguaje, de la manera en que hablan, para que eso pudiera escucharse, pero a la vez la riqueza de personajes y la complejidad de la historia podía funcionar para un libro, ¿no? Entonces salen al mismo tiempo tanto la audioserie en Storytel como la novela en Almadía, que por fortuna pues ha tenido muy buena recepción, tanto en el formato de audio como el libro, ha llamado mucho la atención. Y luego vino el interés de que se llevara a teatro, que eso ya pues es un hecho, ya lo están trabajando la adaptación teatral. Sí, Antonio Y Solís, ¿verdad? también, perdón, Antonio Solís, ¿no? Es el... con el mero, Sí. sí, el mero, tengo entendido que, bueno, está ya en eso y que se verá como a mediados, se podrá ver el resultado a mediados del año que entra. Y también ya hay un interés porque se lleve a una serie, ¿no? Entonces, pues, eh, me parece que es algo muy afortunado porque, bueno, pues sí es una historia que, que puede tener todos estos formatos, ¿no? Es una historia, pues, muy humana, muy trágica, que además también busca la comprensión, ¿no? El interés de entender de dónde viene la violencia, no solo el morbo, ¿no? De por qué cómo fueron los detalles de estos crímenes que fueron pues unos crímenes atroces, sino el objetivo mío de contar la historia de la Mataviejitas era eso, ¿no? Intentar entender sus motivaciones, el contexto social, histórico que propició que hubiera una historia tan peculiar y buscar esa parte humana, por más que haya cuestiones que podemos reprobar absolutamente del comportamiento de esta asesina, pues también intentar entender, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque las cosas, la violencia no surge de la nada, ¿no? O sea, hay cosas detrás. Entonces creo que eso ha sido lo que ha llamado la atención de, bueno, de distintas personas que se han buscado para adaptarla a distintos formatos, ¿no? ¿Cuándo te empezó a interesar La Mata Viejitas, teniendo en cuenta que es una historia totalmente popular, digamos? Pareciera que todos sabemos algo de La Mata Viejitas y todos en los diferentes cumpleaños, ¿no? Sale el Claro. tema, digamos, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo te las arreglaste precisamente para mostrar que ese grado de la violencia no era solo morbo, ¿no? Sí, mira, creo que tú lo dices muy bien, ¿no? Todos parecemos saber algo de la Mataviejitas porque en su momento, pues fue un caso muy mediático, ¿no? Cuando la capturan en el 2006, estaba en todos los periódicos, en todos los televisores del país, en la radio. Fue una cosa de la que se habló mucho. Pero justamente creo que a mí me pasó, como a la gran mayoría de los mexicanos, que pues nos enteramos de manera superficial. O sea, era el chisme del momento, pero pues una vez que otro
crimen atroz ocupó, porque así es esto, las noticias van vertiginosamente y siempre hay que llamar la atención con algo nuevo, y este país, bueno, pues se presta por desgracia a tener toda una gama muy amplia de crímenes y atrocidades que pasan con la violencia desatada que desde hace muchos años sabemos que impera en este país. Entonces, yo mismo me enteré de manera superficial, sin embargo, bueno, pues me llamó mucho la atención porque era un caso muy singular. Una asesina mujer, es muy raro que haya asesinas seriales mujeres. Está comprobado por los estudiosos en criminología, en perfiles criminales, que la mayor parte, más del 90% de los asesinos seriales en el mundo son hombres. Entonces, ya de Ujú. entrada ahí es una singularidad que es una asesina mujer, ¿no? Que cuando salieron datos de su biografía, que tenía esta doble vida, era luchadora, ¿no? Había tenido un personaje en el ring con una máscara. Ujú. Entonces era esta contradicción de que era una heroína, entre comillas, del ring, pero a la vez era capaz de una violencia a sangre fría. Era una mamá ejemplar, tenía 4 hijos, uno de ellos muere trágicamente, pero era una madre ejemplar, pero a la vez pues era una criminal. Lo primero que ella hace cuando la capturan es pedir un teléfono para hacer una llamada y pedir que recojan a sus hijos de la escuela. Entonces, ¿no? O sea, pues, claro que era una historia que llamaba la atención, pero yo mismo quería como saldar esa deuda para empezar conmigo mismo, decir, a ver, yo me enteré superficialmente en su momento, pero ahora quiero ir al fondo de todo esto y conocer toda la complejidad de este asunto, ¿no? Para ir más allá del morbo y que a través de esta historia contada por mí, el lector también pudiera, ¿no? Trascender el morbo y conocer los detalles que son importantes para poder comprender el lado trágico y el lado humano de una historia. Entonces, conforme ya empecé a investigar en forma para hacer este libro, bueno, me di cuenta justamente que era una historia que merecía contarse a profundidad, que los hechos reales me daban para cierto punto, pero que había muchas lagunas porque hay cosas que no podemos saber, hay cosas que, hay información en su momento que se dio, eh, eh, información que era contradictoria de un periódico a otro, las autoridades también dieron información muy, muy escasa, en fin, o sea, hay muchos huecos donde la realidad no alcanza a iluminar. Entonces, justamente el ejercicio para mí fue no hacer un texto documental que quisiera hablar de la verdad y los detalles, porque tampoco hay manera de reconstruirlos tan puntualmente, porque te digo, porque había mucha información contradictoria desde el inicio. La investigación de la policía fue un desastre, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces, la literatura a mí me servía justamente para iluminar esos rincones donde no alcanzaba a llegar la realidad. Y entonces el reto fue, vamos a imaginar lo que no sabemos, vamos a imaginar qué es lo que pudo haber pasado en todos estos vacíos que hay en la historia. Sí, por otro lado también la literatura te dio la posibilidad de hacer este aspecto sociológico, diciendo, no solamente eh, es de acá, porque podría haber sido de cualquier lugar, sino que además es de acá con todas las características que tiene este lugar, que tiene México, ¿no? No, justamente, ¿no? Justamente la literatura me permitía hacer ese estudio social, psicológico, estudio entre comillas, ¿no? Sí, claro. Pero sí entrar a entender que esto sucedió en México porque solo podía suceder en México, o sea, no podía suceder como se dio en otra parte del mundo por las características de este país, porque es una historia además que sucede en un estrato de la sociedad que es popular, con pobreza, ¿no? Con unas características de abandono de parte del Estado, de la sociedad misma, donde todos tenemos un poco la culpa. También esa es la tesis del libro, o sea, el mal no surge aislado en una montaña por una cuestión de generación espontánea, es parte de un contexto. La Mataviejitas es parte de un contexto muy particular y que surge en un punto donde ella vive rodeada de pobreza, de ignorancia, de abandono del Estado, de abandono de la sociedad, crece con una enorme frustración que ella exorcizaba en el ring, pero una vez que ya no puede luchar porque se lastima la espalda y los médicos le advierten que si sigue luchando va a quedar paralítica, ya no tiene ese escape y entonces la frustración la lleva al crimen. Ahora,
Hay mucha gente que vive historias igualmente trágicas o más trágicas y no deriva en una criminal, en una asesina serial. Pero justamente por eso creo que lo que había que entender era las causas generales, sociales, eh, de geografía también, del país tan peculiar que es México que produce esto, pero también las causas individuales que son de ella. O sea, ella tiene que, o sea, ella cometió estos crímenes, está pagando por ellos y fueron decisiones que ella tomó en lo individual, pero hay un contexto social que arropó y propició y potenció esta enorme frustración que ella tenía, ¿no? Sí, también es cierto que hay asesinos como la Mataviejitas, incluso asesinos que aparecen, por ejemplo, como este hombre que tenía presa a toda la familia en Noruega o en Suecia, no me acuerdo exactamente el país, que a veces te hacen también como descreer de estas causas generales, digamos, porque ella era bastante cruel con la gente que mataba, digamos, ¿no? Sería como una cosa que tiene que ver también con la especie, más allá de las causas, ¿no? Sí, como te decía, hay un contexto social Mm. de desigualdad, ¿no? De marginación, de pobreza, en el que florece el crimen en general, que Sí, es lo que sucede en este país, o sea, narcotráfico, sicarios, claro, sí, sí. ladrones, secuestradores y asesinos, ¿no? Hay un contexto social. Ahora, en lo individual, también eso es algo muy importante a la hora de entender una mente tan compleja, Mm. tan contradictoria como la fue la de la Mataviejitas. Madre ejemplar, asesina sangre fría. Hay una Ujú. contradicción ahí que parecería difícil de comprender. Entonces, sí hay una cuestión también que le toca solo a ella. Y por eso en esta novela hay un capítulo entero dedicado al estudio de su perfil criminal, ¿no? Porque ella fue estudiada por criminólogas mujeres, algunas de ellas con una gran reputación, para también indagar en su mente, ¿no? En las causas individuales que la llevaron a esto, ¿no? Entonces ahí está, bueno, pues estudiado muy claramente el tema de su madre, ¿no? La madre alcohólica que la maltrataba mucho, que la vende por 3 caguamas a un hombre, ella siendo menor de edad, pues fue abusada de maneras horribles, etcétera. O sea, hay una cuestión individual que la va llevando a estas cosas en su historia de vida y que se identificaba por los criminales, identifican que esta furia asesina, este desquite con las viejitas tenía que ver con el odio a la madre, ¿no? Hay una cuestión psicológica de trauma que la lleva que ve reflejada en estas viejitas vulnerables a su madre, y entonces esta ira, esta venganza, simbólicamente, por supuesto, pues tenía que ver con la mamá, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, es un perfil criminal complejo, el de la Mataviejitas, que está explorado, sí, muy desde la realidad, eh, porque fue ella estudiada y yo me basé en las conclusiones que sacaron estas criminólogas que la estudiaron. Bueno, pues ahí está puesto la parte más científica, por así decirlo, médica, el estudio de su mente atormentada, de su mente de psicópata, cuáles son las características y las peculiaridades que también la hicieron en lo individual ejecutar esta violencia atroz, ¿no? La última pregunta, ¿cómo ha cambiado en ti esta historia teniendo en cuenta que eres considerado el maestro del terror en México, pero pareciera ser que el terror está en la realidad, ¿no? Pareciera ser que por más que uno se imagine cosas, lo real muestra exactamente su terror, ¿no? Bueno, claro, o sea, por un lado sí fue un gran reto, ¿no? Hacer esta historia basada en un hecho real, salirme un poco de mi zona de confort, donde pues yo hago mis novelas y mis cuentos imaginando un escenario fantástico, aunque casi siempre es la Ciudad de México, pero bueno, yo invento mis propios monstruos, ¿no? Por así decirlo, y acá me enfrenté a un monstruo, entre comillas, porque hay un ser humano detrás de esto, de la vida real, ¿no? Entonces fue un gran reto que yo agradezco haberlo hecho como narrador, me sacó de mi zona de confort, pero al mismo tiempo, sí, hay o sea, volviendo a esto que tú dices, pues claro, o sea, la lección, o sea, no hay metáfora aquí, ¿no? La realidad siempre supera a la ficción y por desgracia, y en este país, para no ir más lejos, eh, cualquier cosa que pueda imaginar un escritor de terror, la realidad siempre nos va a dar una cachetada, va a ir más allá, porque lo que ocurre en la realidad, por supuesto, es mucho más atroz
cualquier cosa que podamos imaginarnos para querer asustar a la gente. Entonces, eso me pone a pensar, claro, en la labor de la ficción, ¿no? Y para mí justamente refuerza mi idea de que como narrador de ficción yo no quiero imitar la realidad, porque la realidad eh, siempre nos va a ganar. Y justamente por eso mi apuesta es lo fantástico, porque a través de lo fantástico, de la mirada oblicua, del terror, de lo sobrenatural, puedo hacer un análisis del mundo que nos rodea desde otra perspectiva. Sin embargo, una historia como la de la Mataviejitas tenía que contarse pues desde la realidad, es una Ujú, historia real. Sin embargo, aquí la estrategia fue también contarla con humor negro, porque es una historia tan trágica que de otra manera hubiera sido insoportable leerla. Entonces hay muchos momentos de delirio, de surrealismo, porque así es la realidad mexicana, lo dijo muy bien André Breton, México es un país surrealista, y muchos momentos de humor negro, porque eh, esto es la nota roja, si es, utiliza el humor negro como antídoto ante la tragedia. muchísimas gracias, Bernardo. Un abrazo enorme. Gracias a ti, Mónica, y hasta pronto. Adiós.